Antes de comenzar esta historia, quiero decirte algo. Hay relatos que parecen simples al inicio, pero que esconden verdades incómodas sobre las personas, sobre el poder y sobre quién permanece cuando todo se derrumba. Esta es una de esas historias. No te adelantaré nada. Solo te invito a escuchar hasta el final y sacar tus propias conclusiones. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Juan, el Contador de Cuentos. Publicamos historias todos los días. Dale like al video si esta historia te atrapa y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Era una noche sin estrellas, cuando el marqués Esteban Montenegro de Alvarado ordenó que todos abandonaran sus habitaciones. Todos, menos ella. Lucía Valeria del Rosario, la mujer a la que siempre había tratado con dureza, permaneció firme en la estancia mientras la marquesa y los invitados huían de la enfermedad que creían mortal. El poderoso dueño de extensas tierras fingía estar al borde de la muerte para descubrir una sola verdad: ¿quién lo amaba de verdad? Y la respuesta llegó de donde menos lo esperaba. Corría el año 1854, en una región rural aislada, donde la hacienda Colina del Hierro se alzaba imponente sobre lomas silenciosas que parecían inclinarse ante su dominio. La casa principal, construida con piedra traída de ultramar y maderas nobles de la región, exhibía ventanales altos que reflejaban la luz del atardecer como espejos de soberbia. Allí gobernaba Esteban Montenegro de Alvarado, absoluto señor de tierras que se extendían más allá de lo visible y de vidas que consideraba su propiedad legítima. Esteban era un hombre de postura rígida y mirada afilada. A los 52 años llevaba el cabello entrecano siempre peinado hacia atrás, cada hebra en su sitio, como si el desorden fuera una señal inadmisible de debilidad. Viudo desde hacía casi una década, jamás permitió que el nombre de su esposa fallecida se pronunciara dentro de aquella casa, no por dolor, sino por desprecio hacia lo que él consideraba fragilidad emocional. El marqués creía en una sola verdad: el poder mantenía a las personas cerca, y sin él nadie se quedaba. La casa principal casi nunca estaba vacía. Doña Elvira Montenegro, su cuñada, ocupaba los aposentos del segundo piso con la discreción de quien sabía que su permanencia dependía únicamente de la tolerancia del marqués. Vestía siempre telas importadas, mantenía la espalda recta incluso al caminar por pasillos silenciosos, y sus ojos claros revelaban el cálculo constante de alguien que medía cada palabra y cada gesto buscando ventaja. No vivía allí por afecto, sino porque la fortuna de su cuñado garantizaba una comodidad que jamás habría alcanzado por sí sola. Don Gaspar Montalvo, noble influyente y visitante habitual, era presencia constante en las cenas de la hacienda. Hombre corpulento, barba espesa y voz grave, se presentaba como aliado cercano del marqués. Bebía su vino, fumaba sus puros y hablaba de negocios con la familiaridad de quien comparte secretos, pero detrás de la cordialidad solo había interés. Gaspar sabía que la influencia de Esteban abría puertas que él solo nunca cruzaría. Y luego estaba Lucía. Lucía Valeria del Rosario tenía 24 años, piel oscura como tierra húmeda después de la lluvia, cabello rizado siempre recogido en un moño bajo que le dolía al final del día. Sus ojos evitaban cruzarse con los de los demás, aprendizaje antiguo de quien sabía que mirar a los señores era una invitación al castigo. Una cicatriz fina cruzaba su ceja izquierda, recuerdo de una caída en la infancia que nadie se preocupó en atender. Lucía servía en la casa principal desde los 15 años, entregada después de perder los últimos vínculos que la ataban a algún lugar del mundo. Aprendió pronto que existir en silencio era la única forma de sobrevivir.
Se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno del marqués exactamente como él exigía. Mantenía los aposentos impecables y jamás hablaba a menos que se le preguntara. Esteban era más severo con ella que con cualquier otro sirviente. Errores mínimos eran castigados con palabras duras y miradas que helaban la sangre. Lucía aprendió a anticipar cada uno de sus gestos, a leer las señales de irritación antes de que se transformaran en furia. Nunca hubo amabilidad entre ellos, solo órdenes dadas y órdenes cumplidas. Pero Lucía conocía al marqués de formas que ni doña Elvira ni don Gaspar conocían. Sabía que se levantaba a las 3 de la madrugada y caminaba por los pasillos cuando el peso de la soledad se volvía insoportable. Sabía que guardaba una carta amarillenta en el cajón del escritorio, una carta que releía en las noches de tormenta. Sabía que sus manos temblaban levemente cuando pasaba demasiado tiempo en silencio, como si el cuerpo delatara un miedo que la boca jamás admitiría. Esteban nunca se dio cuenta de que Lucía observaba esas cosas. Para él, ella era parte del mobiliario, tan necesaria como invisible. Aquella mañana de junio, el marqués despertó con una idea que había crecido durante una noche de insomnio. Algo lo inquietaba desde hacía meses, una incomodidad que roía por dentro como óxido en metal. Había pasado la vida acumulando poder, tierras, influencia. Había construido un imperio que hacía inclinarse a hombres importantes. Pero últimamente, cuando miraba a su alrededor, una pregunta se repetía sin descanso. Si todo esto desaparece, ¿quién se quedará? La respuesta lo atormentaba porque, en el fondo, ya la conocía. Nadie. Fue entonces cuando decidió poner a prueba su propia teoría. El marqués decidió llevar adelante su plan con la frialdad que siempre había guiado sus decisiones. Mandó llamar al médico del poblado, doctor Raimundo Salas, un hombre de mediana edad conocido por su discreción al tratar con las familias poderosas de la región. Cuando el médico llegó a la hacienda, fue conducido directamente al despacho privado de Esteban. Allí, sin rodeos, el marqués le explicó lo que necesitaba. Fingiría estar gravemente enfermo, consumido por una fiebre desconocida y posiblemente contagiosa. A cambio, le ofreció una suma de dinero que el médico jamás había visto reunida en un solo lugar. El doctor dudó apenas unos segundos. El dinero pesó más que cualquier escrúpulo. Se acordó el diagnóstico falso. Una fiebre severa, sin causa clara, de evolución rápida y final incierto. La noticia se propagó por la casa principal como fuego en rastrojo. Seco. El marqués Esteban Montenegro estaba enfermo. Gravemente enfermo. El médico salió de la habitación con el rostro serio, moviendo la cabeza de un lado a otro, como quien no trae buenas noticias. Habló de fiebre alta, de riesgos, de posible contagio. La primera en reaccionar fue doña Elvira. Buscó al médico en el corredor, intentando mantener la compostura mientras apretaba con fuerza un pañuelo de encaje. «Doctor, ¿está usted completamente seguro de lo que dice?» «Lamentablemente sí. He visto esta fiebre llevarse hombres fuertes en cuestión de días». Doña Elvira palideció, no por la posible muerte de su cuñado, sino por lo que aquello significaba para ella. Sin Esteban, la hacienda pasaría a manos de herederos lejanos y su comodidad desaparecería. Pero quedarse allí, expuesta a una enfermedad contagiosa, le parecía aún peor. Esa misma tarde ordenó preparar sus maletas. Dijo que debía viajar a la ciudad para buscar especialistas, aunque nadie creyó esa excusa. La carreta partió, antes del anochecer, llevándose a doña Elvira y sus pertenencias más valiosas. Don Gaspar recibió la noticia durante la cena, servida en un salón casi vacío. Se levantó de inmediato. «Lamento profundamente la situación, pero tengo asuntos urgentes que atender. Regresaré en cuanto me sea posible». No regresó, ni envió carta alguna.
Uno por uno, los visitantes habituales de la hacienda Colina del Hierro encontraron razones impostergables para marcharse. Negocios, familiares enfermos, compromisos, olvidados. En apenas 3 días, la casa principal quedó casi vacía. Los sirvientes evitaban los aposentos del marqués, dejaban las bandejas de comida en la puerta y se alejaban antes de que alguien pudiera verlos. El miedo corría silencioso por los pasillos. Lucía observaba todo sin decir una palabra. Continuaba con sus tareas diarias, limpiando habitaciones abandonadas, preparando comidas que nadie tocaba. Y cuando caía la noche, era ella quien subía las escaleras hasta la habitación del marqués. La primera noche Esteban yacía en la enorme cama, cubierto con mantas pesadas a pesar del calor. Esperaba escuchar pasos, voces conocidas, alguna despedida, pero solo Lucía entró, cargando una bandeja con té y pan. Colocó la bandeja con cuidado, sin mirarlo directamente. «Puedes irte», dijo él, forzando una voz débil. Lucía dudó un instante. Algo en el silencio de aquella habitación era distinto. Aún así asintió y salió, cerrando la puerta con suavidad. Esteban quedó mirando el techo, escuchando cómo la casa crujía con el viento nocturno. Por primera vez en décadas sintió miedo. No de la muerte que fingía, sino de la verdad que comenzaba a revelarse. Los días siguientes se arrastraron lentamente. El marqués mantuvo la farsa con una dedicación casi obsesiva. Gemía al escuchar pasos, fingía delirios en la madrugada, pero nadie se acercaba lo suficiente para oírlo. La casa, antes llena de voces, se había convertido en un espacio vacío y silencioso. Los corredores resonaban huecos. Las ventanas permanecían cerradas, como si la propia construcción guardara luto. Solo Lucía entraba en la habitación 3 veces al día. Subía al amanecer con el desayuno. Golpeaba suavemente la puerta, esperaba permiso, entraba sin levantar la mirada, dejaba la bandeja, abría apenas las cortinas para que una franja de luz cruzara la penumbra. Todo en absoluto silencio. Esteban comenzó a observarla con una atención nueva. Notó cómo se movía sin hacer ruido, cómo evitaba las tablas flojas del piso, cómo acomodaba las cortinas exactamente como a él le gustaban, aunque nunca se lo había dicho. Al 4.º día, decidió probar algo más. Cuando Lucía entró con el almuerzo, fingió estar inconsciente. Observó a través de los párpados entrecerrados. Ella se detuvo junto a la cama, dudó, se acercó un poco más. Estiró la mano lentamente como si fuera a tocar su frente, pero se detuvo antes de hacerlo. «Señor Marqués», susurró, «¿puede oírme?» Esteban no respondió. Lucía salió, pero regresó minutos después con un paño húmedo y una palangana con agua fresca. Se acercó sin dudar y pasó el paño por su frente, su rostro, su cuello. El contacto era ligero, cuidadoso. Algo se apretó en el pecho del marqués. No era lástima, era vergüenza. Esa noche, incapaz de dormir, se levantó y caminó hasta la ventana. Observó los campos bajo la luz de la luna. Vio las luces lejanas del alojamiento de los trabajadores. Escuchó voces apagadas. Se dio cuenta, con un golpe frío, de que no sabía absolutamente nada de la mujer que lo cuidaba desde hacía casi 10 años. En los días siguientes, comenzó a notar pequeños detalles. Lucía tarareaba en voz baja cuando creía que él dormía. A veces se quedaba mirando el horizonte, como si buscara algo que nunca llegaba. Una mañana, cuando ella entró con el desayuno, Esteban habló. «Lucía». Ella se detuvo, sorprendida. «¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?» «Años, señor». «¿Y antes?» «En otra hacienda. Luego me trajeron aquí». «¿Tu familia?» «No tengo». «Familia, señor». La respuesta fue firme, sin emoción, pero él reconoció ese tono. Era el mismo que usaba para ocultar su propio dolor. «Puedes irte», dijo él. Cuando la puerta se cerró, miró la bandeja. Todo estaba perfecto, como siempre.
y por primera vez en mucho tiempo sintió remordimiento. Mientras tanto, Lucía apoyaba la espalda contra la pared del corredor, con el corazón acelerado. Algo dentro de ella comenzaba a cambiar, y eso la asustaba más que cualquier castigo. Si te está gustando esta historia, suscríbete ahora al canal Juan el Contador de Cuentos. Publicamos historias todos los días. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Las semanas siguientes trajeron un cambio silencioso a la hacienda Colina del Hierro. El marqués Esteban Montenegro continuaba fingiendo su enfermedad, pero ya no esperaba que nadie regresara. La verdad se había revelado con claridad brutal. Doña Elvira envió una carta breve y distante, informando que permanecería en la ciudad hasta que la situación se resolviera. Don Gaspar ni siquiera se tomó ese trabajo. El silencio de ambos decía más que cualquier palabra. Lucía, en cambio, permanecía. 3 veces al día subía las escaleras, entraba en aquella habitación cerrada y cuidaba del hombre que la había tratado con dureza durante años. Cambiaba el agua, acomodaba las mantas, abría un poco las cortinas, retiraba lo que él no tocaba. Nunca se quejaba, nunca preguntaba nada. Esteban comenzó a esperar esas visitas con una ansiedad que lo inquietaba. Se sorprendía a sí mismo contando el tiempo, atento al sonido de pasos en el corredor. No entendía por qué ella hacía todo aquello. ¿Era obligación? ¿Miedo? ¿O algo que él no se atrevía a nombrar? Una tarde, cuando Lucía entró con el almuerzo, Esteban fingió dormir otra vez. La observó acomodar las mantas con cuidado, revisar la jarra de agua, retirar unas flores marchitas del jarrón. Minutos después, regresó con otras flores recién cortadas del jardín y las colocó en el mismo sitio. «¿Por qué haces eso?», preguntó él de pronto. Lucía se sobresaltó, casi dejando caer el jarrón. «Señor Marqués, pensé que estaba dormido. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué me cuidas?». Ella se quedó inmóvil con las manos temblando. «Es mi deber, señor». «¿Deber?», repitió él. Todos tenían deberes, y todos se fueron. Lucía bajó la mirada. No supo qué responder. «No quiero que todo vuelva a ser como antes», dijo él con la voz más alta de lo que pretendía. El silencio se volvió pesado. Lucía dio un paso atrás por instinto. «No estoy enfermo», continuó Esteban. «Nunca lo estuve. Todo fue una mentira». Las palabras cayeron como piedras. Lucía lo miró sin comprender. «Fingí estar moribundo para ver quién se quedaba cuando el poder dejara de protegerme, y lo descubrí». La confusión se mezcló con la rabia en el rostro de ella. «Usted ya sabía que estaba solo», dijo Lucía, con una firmeza que la sorprendió. «Siempre lo supo». Esteban frunció el ceño. «Usted construyó esa soledad. Trató a todos como piezas. Nunca permitió que nadie se acercara de verdad. Era la primera vez que Lucía hablaba así. Esperó un castigo, esperó gritos, pero el marqués bajó la cabeza. Tiene razón». Antes de que pudiera decir algo más, se escucharon voces abajo, pasos subiendo las escaleras. La puerta se abrió sin anunciarse. Era doña Jacinta Ferrer, propietaria vecina, acompañada de su hijo Matías. Ambos se detuvieron en la entrada, observando la escena con evidente desaprobación. «Marqués», dijo Jacinta, «venimos al enterarnos de su enfermedad, pero veo que está lo bastante recuperado como para recibir compañía inapropiada». Su mirada hacia Lucía fue clara. Lucía retrocedió, con el rostro ardiendo de humillación. Conocía ese tono. Sabía exactamente lo que vendría después. «Ella solo cumple órdenes», dijo Esteban con frialdad. «Por supuesto», respondió Jacinta, «pero quizás sería más adecuado que otros se encargaran de esas tareas. No conviene levantar sospechas». Lucía salió del cuarto sin mirar atrás. Bajó las escaleras deprisa y se encerró en una pequeña despensa, con la respiración agitada. Sabía lo que aquella mujer haría. Los rumores comenzarían a circular.
Y no se equivocó. En pocos días, la historia se había esparcido por toda la región. Versiones distorsionadas, insinuaciones maliciosas, miradas cargadas de juicio. Nadie preguntó a Lucía. Nadie escuchó su versión. Los demás trabajadores comenzaron a mirarla de otra forma. Algunos con desconfianza, otros con resentimiento. Incluso quienes antes eran amables, ahora guardaban distancia. Esteban notó el cambio. Lucía entraba y salía cada vez más rápido. Evitaba hablar. No levantaba la mirada. «Lucía, espera», dijo él una mañana, levantándose de la cama. Ella se detuvo en la puerta. «¿Qué están diciendo de ti?» «Lo de siempre, señor. Voy a arreglarlo». Ella negó con la cabeza. «No puede arreglar lo que la gente quiere creer. Déjeme en paz». Como siempre, hizo. Las palabras lo golpearon con fuerza. «No quiero que seas invisible», respondió él. Lucía lo miró por primera vez sin miedo. «Usted no sabe lo que quiere», dijo en voz baja, «y no tiene derecho a usarme para descubrirlo». Salió sin esperar respuesta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este canal y este tipo de historias, no olvides suscribirte a Juan el Contador de Cuentos. Publicamos videos todos los días. Dale like si esta historia te está atrapando y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. Esa misma tarde, la tensión en la hacienda Colina del Hierro se volvió casi palpable. El aire parecía más pesado, como si todos supieran que algo estaba a punto de romperse. Lucía evitó subir nuevamente a los aposentos del marqués, cumplió tareas externas, limpió depósitos, ayudó en la cocina, cualquier cosa que le permitiera mantenerse lejos de aquella habitación. Pero Esteban no dejó de pensar en ella. Por primera vez en su vida, no era el abandono de los demás lo que lo atormentaba, sino la posibilidad real de perder a la única persona que había permanecido cuando todo se vació. Y esa pérdida no tenía que ver con muerte ni enfermedad fingida, tenía que ver con algo mucho más definitivo. Al caer la tarde, la hacienda recibió visitas inesperadas. 3 carruajes cruzaron el portón principal, levantando polvo y miradas curiosas. De uno de ellos descendió doña Elvira. No venía sola. La acompañaban el padre Tomás Aguilar, figura respetada de la región, y 2 representantes legales provenientes de la ciudad. La llegada no fue casual. Esteban los recibió en el salón principal, ya vestido con pulcritud, completamente recuperado a los ojos de cualquiera. La farsa de la enfermedad había terminado. «Qué alivio verte en pie, cuñado», dijo doña Elvira, ocultando mal su satisfacción. «Aunque temo que tu enfermedad haya provocado ciertos inconvenientes». «¿Inconvenientes?», respondió Esteban, aunque conocía bien la respuesta. Padre Tomás dio un paso al frente. «Han llegado a mí relatos preocupantes sobre conductas impropias durante su convalecencia». «No hubo ninguna conducta impropia», dijo Esteban con firmeza. «Una mujer sola en los aposentos de un hombre durante días», intervino uno de los abogados. «Eso basta para generar escándalo». Doña Elvira se acercó un poco más. «Nadie te juzga por buscar consuelo», dijo con voz suave. «Pero esta situación debe resolverse de manera adecuada». «¿Y qué sugieren?», preguntó Esteban. El abogado abrió una carpeta de cuero. «La venta inmediata de la mujer a otra región. Así se apagarían los rumores y se restauraría su reputación». El silencio se hizo espeso. Esteban miró aquellos rostros: preocupación fingida, moral selectiva, conveniencia disfrazada de consejo. Y por primera vez algo dentro de él se ordenó con claridad. «No», dijo. Doña Elvira parpadeó. «¿Cómo dijiste?» «No será vendida», repitió. «Será liberada». Las palabras cayeron como un golpe seco. El salón estalló en 1900. «Protestas». «Has perdido la razón», exclamó doña Elvira. «Eso confirmará todos los rumores». «No me importa», respondió Esteban.
Prefiero ser juzgado por la verdad que absuelto por una mentira. Mientras discutían en el corredor, Lucía había escuchado todo. Permanecía inmóvil, con la mano presionando su boca para contener el temblor que recorría su cuerpo. Esteban llamó a su escribano y dictó allí mismo la carta de libertad. Firmó sin dudar. Cuando salió al corredor, Lucía seguía allí. Lucía. «Valeria del Rosario», dijo extendiéndole el documento. «Eres libre». Ella miró el papel, incapaz de hablar. Leyó una vez, luego otra. Sus manos temblaban. «No entiendo por qué», susurró. «Porque fuiste la única que se quedó», respondió. «Y porque pasé demasiados años equivocado». Lucía apretó el documento contra el pecho. «No me debe nada. Te debo todo», dijo él. «Incluso un perdón que jamás podré pagar». Se hizo un silencio largo. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Si deseas irte, tendrás recursos. Si decides quedarte, será como mujer libre, con respeto y salario justo». Lucía lo miró con atención. Vio a un hombre cansado, marcado por sus propias decisiones. «Me quedaré», dijo finalmente. «No por obligación, por elección». Esteban cerró los ojos, como si soltara un peso que llevaba décadas cargando. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete ahora al canal Juan, el Contador de Cuentos. Publicamos historias todos los días. Dale like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. La decisión del marqués no trajo paz inmediata. Al contrario, fue el inicio de un periodo difícil. Los rumores no desaparecieron, se multiplicaron. Las familias influyentes de la región comenzaron a cortar relaciones de manera silenciosa. Invitaciones dejaron de llegar, visitas dejaron de aparecer. Doña Elvira partió definitivamente de la hacienda pocos días después, sin despedirse. Don Gaspar nunca volvió a cruzar el portón. Esteban Montenegro comprendió sin sorpresa que el respeto que había recibido durante años estaba sostenido únicamente por el poder que ejercía. Lucía permaneció. Ya no entraba a los aposentos como servidora, sino como mujer libre. Aún así, la transición no fue sencilla. Muchos no sabían cómo tratarla. Algunos la evitaban, otros la observaban con desconfianza. Había quienes no aceptaban que siguiera viviendo en la hacienda. Esteban le ofreció una casa modesta dentro de la propiedad y un salario justo por su trabajo administrativo. Ella aceptó. Comenzó a organizar cuentas, supervisar tareas, resolver problemas que antes nadie veía. Demostró una capacidad que había permanecido oculta durante años. Con el tiempo, la hacienda empezó a funcionar de otra manera, más silenciosa, menos ostentosa, pero más estable. El marqués, por su parte, cambió hábitos. Caminaba menos con arrogancia y más con cautela. Escuchaba más, hablaba menos. No buscaba recuperar prestigio ni aprobación. Había aprendido, tarde, que ninguna de esas cosas permanecía cuando el poder flaqueaba. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho, Esteban rompió el silencio. «Cuando fingí estar enfermo», dijo, «pensé que estaba buscando una verdad. No sabía que encontraría tantas». Lucía no respondió de inmediato. «A veces, la verdad llega», dijo ella, «aunque uno no esté preparado para aceptarla». Esteban asintió. Los meses pasaron. La hacienda dejó de ser centro de reuniones sociales, pero se convirtió en un lugar más justo para quienes trabajaban allí. Lucía impulsó acuerdos, ayudó a otros a reunir dinero para comprar su libertad, enseñó a leer a los más jóvenes. Algunos la criticaron, otros la respetaron, pero nadie volvió a tratarla como invisible. Años después, cuando el marqués enfermó de verdad, ya no hubo rumores ni huidas. Lucía estuvo a su lado, no por deuda ni por obligación, sino por decisión propia. «Te debo más de lo que puedo decir», murmuró él una noche. «No», respondió ella. «Aprendimos los dos. Esteban murió en paz, sin títulos que lo protegieran, sin multitudes a su alrededor.
solo con la certeza de haber comprendido al final lo que realmente importa. Lucía continuó viviendo en la hacienda durante muchos años más, ahora como referente y apoyo para otros. Su historia no se contó en salones ni en reuniones elegantes, pero se transmitió en voz baja, como las verdades que no necesitan adornos. Los años que siguieron transcurrieron sin grandes acontecimientos externos, pero con cambios profundos dentro de la hacienda Colina del Hierro. Ya no era el lugar temido ni admirado que había sido en el pasado. Se había convertido en un espacio más discreto, casi apartado, donde el trabajo seguía su curso sin ceremonias ni visitas ilustres. Lucía asumió responsabilidades que antes nadie se había molestado en ordenar. Llevaba registros, distribuía tareas, mediaba conflictos. No lo hacía para demostrar nada, sino porque entendía que el orden protegía a los más vulnerables. Con el tiempo, incluso quienes la miraron con recelo, comenzaron a respetarla. El marqués observaba todo desde una distancia prudente. Ya no intervenía como antes. Había comprendido que su forma de mandar había sido una de las raíces de su soledad. Permitió que otros tomaran decisiones. Escuchó cuando antes imponía. En algunas noches, cuando el silencio envolvía la casa principal, Esteban caminaba por los mismos corredores que antes recorría con soberbia. Ahora lo hacía despacio. Se detenía frente a las puertas cerradas, frente a los salones vacíos, consciente de que aquellas paredes guardaban más errores que triunfos. Una tarde llamó a Lucía a su despacho. «Quiero dejar todo en orden», dijo. «No solo papeles, también responsabilidades». Ella lo escuchó con atención. «No sé cuánto tiempo me quede», continuó, «pero quiero que la hacienda funcione sin depender de mí». Lucía asintió. «Funcionará», respondió. «Ya no depende solo de usted». Eso fue suficiente. Cuando la salud del marqués comenzó a deteriorarse de verdad, no hubo dramatismos. No se fingió fortaleza. No se llamó a quienes ya habían demostrado no estar. La noticia no recorrió salones ni provocó visitas repentinas. Lucía estuvo presente desde el primer día. No como sirvienta, no como figura silenciosa, como alguien que había elegido quedarse. En los últimos días, Esteban hablaba poco. A veces tomaba la mano de Lucía sin decir nada. Otras cerraba los ojos y respiraba con dificultad, pero sin miedo. «No supe vivir bien», dijo una noche, «pero al menos aprendí antes de irme». Lucía no respondió. No hacía falta. La enfermedad avanzó sin prisa, pero sin retrocesos. El marqués Esteban Montenegro ya no se levantaba de la cama. La casa principal permanecía en silencio, no por abandono, sino por respeto. Nadie fingía normalidad, nadie huía. Lucía permanecía junto a él la mayor parte del tiempo. Le acomodaba las mantas, le ofrecía agua, escuchaba cuando hablaba y respetaba cuando callaba. No había reproches pendientes ni palabras grandilocuentes. Todo lo importante ya había sido dicho. Una mañana, cuando la luz entraba débil por la ventana, Esteban abrió los ojos y la miró. «Nunca pensé que alguien se quedaría», dijo con voz cansada. «Pasé la vida creyendo que el respeto se imponía». Lucía sostuvo su mano con firmeza. «El respeto no se impone», respondió. «Se construye, a veces demasiado tarde, pero se construye». Esteban respiró hondo. Su mirada recorrió la habitación que durante décadas había sido símbolo de poder y control. Ahora solo veía una cama, una ventana y a la única persona que había elegido permanecer sin deber, sin interés y sin miedo. «Gracias», susurró, «por quedarte». «No me quedé por usted», dijo Lucía con calma. «Me quedé por quien decidió cambiar». El marqués cerró los ojos poco después. No hubo alboroto. No hubo lamentos exagerados. Murió en silencio, sin títulos que lo protegieran, sin multitudes alrededor, pero con algo que nunca había tenido en vida: paz. La noticia se extendió lentamente. Algunas personas fingieron pesar, otras ni siquiera se pronunciaron.
La hacienda no volvió a ser centro de atención y nadie lo lamentó. Lucía continuó allí, no como recuerdo del marqués, sino como mujer libre, respetada y escuchada. Administró la propiedad con firmeza y justicia. Ayudó a otros a reconstruir sus propios caminos. Nunca buscó reconocimiento, nunca necesitó validación. Con el tiempo, la historia dejó de contarse como la del marqués poderoso que fingió una enfermedad. Pasó a recordarse como la historia de alguien que descubrió demasiado tarde quién era realmente importante, y como la historia de una mujer que, aun habiendo sido ignorada y maltratada, eligió no responder con rencor, sino con dignidad, porque al final no fue el poder lo que permaneció, fue la presencia. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar esta historia completa. Si te gusta este tipo de relatos realistas, suscríbete ahora al canal Juan, el Contador de Cuentos. Publicamos historias todos los días. Dale like al video y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo.